en la perspectiva del programa anterior, pues yo evidentemente habría actuado de otra forma bien distinta, Luis, pero como desgraciadamente esto es un directo y los hechos son... Pues sí, yo creo que fue un cúmulo de circunstancias y de mala suerte que desembocó en el malentendido que tuvimos, pero bueno, la verdad es que las aclaraciones que nos hemos dado son más que suficientes. Está claro. Y todo ha quedado como debe ser, ¿no? Como lo que está claro, querido Luis, es que aquí cuando interviene Enrique lo hace como Enrique Diego, cuando yo intervengo lo hago como el director, presentador de La Ratonera, no actúo en representación de nadie ni de ningún grupo. Pues hablábamos con el padre Calvo, querido Luis, qué triste lo que está pasando. Yo no sé en Valencia cómo se están viviendo las Navidades, pero nunca he vivido unas Navidades tan tristes y tan desangeladas como esta, ¿eh? Pues así es. Bueno, darle de mi parte un abrazo a don Enrique de Diego, que lo quería comentar esta noche, aparte que es un periodista ejemplar por haber tenido la valentía de denunciar públicamente el estado de hambre colectiva que empieza a tener el pueblo español. Pues sí, lo que comentabas del padre Calvo es muy lamentable y cada año vamos a más en ese sentido. Es decir, ya de hace muchísimos años empezó ya la moda anglosajona del típico Papá Noel, que no corresponde a nuestra tradición. Y bueno, de todas formas, como es Santa Claus, pues de alguna manera no es una cosa grave, aunque lo ideal es que nuestras tradiciones se mantengan, ¿no? Que no hubiera un detrimento de los Reyes Magos por el famoso Papá Noel. Pero es que ahora ya ha ido todo desembocando en unas Navidades laicas prácticamente. Y otra cosa que yo comenté alguna vez, que me dicen, hombre, quizás eres un tanto demasiado pensador de conspiraciones y tal, pero fíjate que ha habido un progresivo desplazamiento, no solamente del tema de los Reyes Magos para el árbol de Navidad, sino que el mismo árbol de Navidad es coronado por una estrella roja desde hace unos cuantos años, ¿no? Que eso tiene su simbolismo y eso yo no creo en las coincidencias a nivel colectivo. Es decir, la estrella roja sabemos lo que simbolizaba en un determinado sistema opresor de las libertades de los ciudadanos. Y es lamentable que cada vez se esté extendiendo. En la misma universidad, el arbolito que hay puesto tiene la estrellita roja encima. Sí. Está claro. Pues, querido Luis, parece que es un tema maldito. Mira, llevamos ya 2 semanas para hablar del NOM, porque además sé que lo has estudiado y quería que los lectores tuviesen el privilegio de oír a Luis Zapatero hablar precisamente del nuevo orden mundial. Pero es que cuando no ha sido una cosa, ha sido otra y llevamos aplazando el tema durante 2 o 3 semanas, ¿no, Luis? Sí. Entonces, hoy ya inexcusable. Hoy vamos a hablar del no, te lo aseguro, del nuevo orden mundial. Pero insisto, y quiero desde aquí mandar un saludo, un beso a la hermana de Luis, mi mejor amiga, María José Zapatero, una ejemplar mujer, una de las mejores jueces que han sido de Valencia y que seguirá siendo en el futuro. Y a su hija Claudia, ahijada además de Luis. A través de María José, previamente conozco a Luis hace ya la friolera de muchos años. Por eso, aunque tengamos algunas pequeñas discusiones y demás, pero la amistad, la solidez de la amistad que me une con Luis es algo que afortunadamente está a salvo de esas contingencias o de esos rifirrafes dialécticos que de forma episódica podamos mantener. Que intentaré que sea la última vez que lo mantengamos en público, ¿eh, Luis? Eso sí. A eso sí me comprometo. Y efectivamente intentaremos evitar porque esto realmente no es bueno para ninguno de nosotros. Y esto lo digo para todos estos que han querido malmeter a lo largo de estos días, cuenta precisamente del rifirrafe de la pasada semana. Pues sepan que no, que la amistad con Luis está a salvo de todas estas pequeñas contingencias que puedan ocurrir. Pues, ¿qué te parece, Luis, querido Luis, si hablamos hoy del NOM, del nuevo orden mundial? Un tema que además estoy seguro que interesará y mucho a todos o a muchos de nuestros televidentes. ¿Te parece? Me parece estupendo y así, sin más dilación, podemos tener la noche del nuevo orden mundial. Porque hoy tú y yo no vamos a discutir, ¿no, Luis? No. Entonces, Luis, primera pregunta obligada. ¿Qué es el NOM, el nuevo orden mundial? Bien, esta pregunta tiene 2 respuestas posibles. Es decir, la respuesta políticamente correcta, que es la que la mayoría de la gente identifica. La respuesta políticamente correcta sería pues poner de relieve que hay un plan de convergencia internacional ideado desde el fin de la Segunda Guerra Mundial para establecer una sociedad de naciones que permita la resolución pacífica de los conflictos, el respeto de los derechos humanos en todo el mundo, porque después de la Segunda Gran Guerra los dirigentes de las potencias aliadas vencedoras, sobre todo los presidentes de Estados Unidos, afirmaron que desde la Declaración Universal de los Derechos Humanos de la ONU de 1948 se establecía un nuevo orden mundial. Esta primera respuesta es posible
para las mentes que solo se fijan en las apariencias. Es decir, la segunda respuesta posible es políticamente incorrecta y consistiría en definir el llamado nuevo orden mundial como un plan diseñado, ejecutado y proyectado desde aproximadamente los últimos 300 años de la historia de la humanidad para establecer una tiranía universal, es decir, para someter a todos los pueblos del planeta al poder de un único gobierno mundial con una única asamblea legislativa, un único poder judicial y unas únicas fuerzas de seguridad y fuerzas militares comunes en todo el orbe. Aterrador, Luis. Sí, porque el proceso de globalización que se inicia a fines del siglo XX sería una de las múltiples facetas del establecimiento progresivo de ese nuevo orden mundial. Hay que tener en cuenta que hoy solo los países que no se someten a ese orden mundial, en parte por su ideología, son los que en principio están a salvo, aunque también puedan tener ideologías discutibles como Rusia, Siria, Irán, Venezuela y Corea del Norte. Los demás poco a poco están siendo sometidos a este orden. Oye, Luis, ¿y cuándo aparece la expresión nuevo orden mundial? Un reputado estudioso del llamado nuevo orden mundial, el estudioso argentino Adrián Salvucci, dice que una de las primeras manifestaciones del nuevo orden mundial se dio por vez primera en 1919, con ocasión de la aprobación del infame Tratado de Versalles, digo infame porque fue uno de los principales responsables de la Segunda Guerra Mundial. Pero yo creo que incluso antes de 1919 ya había un proyecto en la mente de los conspiradores más poderosos de este mundo en dirección al establecimiento de un nuevo orden mundial. Y por ello yo pienso, en mi opinión, que sería el masón Adam Weishaupt, el que en 1776 redactó los principios inspiradores del Novus Ordo Seculorum, es decir, nuevo orden de los siglos, el primero que menciona el nuevo orden mundial. No lo menciona así, pero dice nuevo orden de los siglos, y ya se establece claramente el objetivo de establecer un nuevo orden, que curiosamente el simbolismo que elige, el ojo que todo lo ve, con una pirámide coronada, son realmente los símbolos que aparecen en el billete de $1, ¿no? Es una coincidencia bastante sospechosa. Los principios establecidos por Adam Weishaupt en 1776, las bases para implementar este llamado nuevo orden mundial serían los siguientes: la abolición de la monarquía y del antiguo régimen, la supresión de la propiedad privada, la abolición de los derechos de herencia, la destrucción del patriotismo y del nacionalismo, muy importante para poder establecer un gobierno único mundial, la abolición de la familia tradicional, lo que estaba hablando el padre Calvo hace poco, y la prohibición de cualquier religión, estableciendo el ateísmo oficial. ¿Se puede decir, pues, entonces, Luis, que la masonería ha sido una de las impulsoras del nuevo orden mundial? Y si es así, ¿de qué manera? Sí, en efecto, no solamente por Adam Weishaupt, es decir, desde la fundación de los Estados Unidos hasta el día de hoy, con la proclamación del nuevo orden mundial, ha habido un proyecto apoyado por la masonería hacia un único gobierno mundial. La idea de la República Democrática Universal fue lanzada por Ramsay, que era el gran maestro de la logia francesa, antes incluso que Adam Weishaupt. Es decir, yo digo que esto lleva funcionando 300 años porque ya en 1741, después de haber conspirado bastante, pues el tal Ramsay lanza la idea de la República Universal a la que se le tendrían que someter todos los estados de la Tierra. Y la idea que presidía esa República Universal era la tolerancia, que eso es una palabra muy usada, sobre todo en el anterior ejecutivo de Zapatero se usaba continuamente, pero claro, el problema de esa tolerancia que predican es que la tolerancia es cero con aquellos que ellos denominan intolerantes, en particular contra la Iglesia Católica. Es decir, hubo una ofensiva muy fuerte de la masonería, no solo contra el antiguo régimen, sino también contra la Iglesia. Voltaire lanzó la frase agresiva contra la Iglesia, aplastemos al infame, que significaba acabemos con la Iglesia, y fue esta idea también la que presidió la aparición de los partidos políticos. Es decir, es curiosa la relación entre surgimiento de democracia de partidos y masonería. No es un invento de ningún conspiranoico. Hoy día hay un profesor de universidad, don Alberto Balín, profesor de Historia Contemporánea de la Universidad de Vigo, que sostiene en su tesis doctoral que los partidos políticos fueron un invento de la masonería para desmembrar la sociedad anterior y establecer una nueva sociedad basada en diferencias ideológicas controlables desde el poder. Es decir, se acabó una sociedad dividida por la etnia, la religión, el gremio o asociación profesional, que los gremios tenían mucha importancia en el mundo del antiguo régimen, y se sustituye por una diferenciación política. Luis, ¿cuáles han sido las fases de implementación del nuevo orden mundial? Bien, esto es un tema un poco extenso, pero voy a tratar de resumir. La primera fase sería la destrucción de los imperios cristianos entre 1741 y 1919,
El primero en caer fue el nuestro, el Imperio Español, con el proceso de emancipación de las Américas entre 1823 y 1898, pero luego les llegaría el turno de desaparecer a los tres grandes imperios coronados cristianos a consecuencia de la Primera Guerra Mundial. Fíjate que después de la Primera Guerra Mundial los perdedores son el Imperio Ruso, el Imperio Alemán y el Imperio Austrohúngaro, sí. Tres imperios cristianos, ¿no? Los Rothschild, los Rockefeller, los Morgan, estos grandes banqueros, además de patrocinar el Tratado de Versalles, idearon el planeamiento estratégico a largo plazo del mundo a partir del fin de la Primera Guerra Mundial, y para ello ya crearon una serie de organizaciones internacionales como el Council of Foreign Relations o el Instituto de Relaciones Internacionales de Gran Bretaña. En la segunda fase sería la destrucción de las naciones, que sería desde 1919 hasta el momento actual, fase que a mi juicio se subdividiría en otras tres subfases. La primera, del año 19 al 45, propiciaría la Segunda Guerra Mundial, que eliminaría a las potencias europeas de la dirección del mundo. Estas potencias serían sustituidas por dos superpotencias con fines internacionalistas, en un caso el internacionalismo proletario y en el otro una supuesta democratización universal. Tras la Segunda Guerra Mundial se establecería un nuevo orden mundial en Yalta y en Teherán, con la aprobación de la ONU, con el establecimiento de las Naciones Unidas. También se establecería en la conferencia de Bretton Woods el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial y la Organización Mundial del Comercio, con el fin de que la economía fuera administrada por los vencedores de la guerra. Y en lo geopolítico se estableció el mundo bipolar. Por un lado, el eje democrático frente a la Unión Soviética y sus satélites, pero este mundo fue al final destruido porque los mismos que dirigían el mundo con sus potencias económicas pensaron que era necesario que desaparecieran de escena también, como dice Salvucci. El tercer orden mundial nació con la caída del muro, el encubramiento de los Estados Unidos al poder mundial con la caída de la Unión Soviética, y digamos que se produjo un dilema. ¿Qué hacemos? ¿Conquistamos a las masas con el televisor en cada casa o con el policía y el perro guardián propio del socialismo soviético? Y la elección fue fácil. Se ha demostrado la historia que la represión genera reacción y que el lavado de cerebro es mucho más efectivo, con lo cual se apostó por el modelo liberal, la televisión, la destrucción de los valores, ¿no? Por otro lado, habría otra fase importante. Vamos, eso que has dicho es un silogismo que no necesita demostración, a la luz precisamente de lo que está ocurriendo en nuestro país, querido Luis. Sí, con España además ha habido un proceso de ingeniería sociológica desde la transición. Yo no creía que la televisión podía ser un arma, una herramienta tan letal como está siendo, Luis. Sí, es lamentable que, a excepción de tu televisión y poco más, realmente en España... No, de mi televisión no, de nuestra televisión, Luis. Esto es esto es un proyecto de todos. Sí, tienes razón. Pues así es decir, una vez dijo Sánchez Dragó que la televisión era como el diablo que entraba por las chimeneas de la antigüedad, de los cuentos antiguos, ¿no? Está la antena en la azotea, que es como la chimenea antigua por donde se colaba el diablo, ¿no? Además, Luis, es que de verdad que es que al principio desgranaba lo que hemos sido a lo largo de la historia, y claro, es que no puedo, en ese reflejo no reconozco al actual pueblo español. Es que lo inducen como borreguitos a adquirir los hábitos que le interesa al sistema. Ahora les ha dado a las televisiones, a las cadenas televisivas, por fomentar los programas estos de cocina, los concursos de cocina. Y están todos los españolitos que no saben ni hacer un huevo frito, pues están todos como aborregados, como borreguitos, siguiendo los programas de cocina que admiten, sin regañadientes, o sea, sin pestañear, todo lo que el sistema les propone a través de las televisiones, Luis. Sí, hay una trampa porque los responsables de las televisiones estatales y autonómicas dicen es que es lo que demanda el pueblo, pero si al pueblo se le acostumbra de calidad, el pueblo va a demandar calidad. Claro, lógico. Se acostumbra a bazofia, va a pedir bazofia. Cuando empezó el programa Tómbola en la desgraciada televisión valenciana, no había programas de ese tipo en el resto de España y al final se contaminó esa porquería y tenemos continuamente los escándalos y los cotilleos que todos conocemos, que es lo único que interesa al españolito, por lo visto. Ya. Oye, una Luis, labor de contagio. Aterrador lo que nos estás contando esta noche, pero ahora lo que nos interesa está claro. ¿En qué fase estamos actualmente? Pues realmente estaríamos ya en la cuarta fase. Estaríamos en el final de la tercera y en la cuarta. Y la cuarta sería ya el establecimiento de un único poder mundial. Sería necesario para establecer ese único poder mundial, pues además de lo que ya se ha hecho de ir acabando con las naciones, tenemos el ejemplo de España, ¿no? Con lo de Cataluña, y con los grandes imperios cristianos, destruir a la familia y al principio de autoridad en la sociedad y destruir a las religiones. Entonces, en la fase actual, a mi juicio, estamos ya en el punto cuarto, que es el más aterrador porque ya es el establecimiento de un único poder mundial, y yo creo que el punto de transición a esta cuarta fase se dio
con el fin de la Unión Soviética desde 1987, con la perestroika, la caída del muro de Berlín en 1989, la liquidación por derribo de la URSS en el 91, la retirada de Afganistán en el 92, la guerra del Golfo ya evidenciaba una única potencia impulsora del orden mundial, Estados Unidos en 1991, y yo incluso podría ponerle fecha, que esto es muy discutible, pero es a mi juicio de cuándo empieza esta cuarta fase. A mi juicio sería el 24 de marzo del año 99, que fue la fecha en la cual comenzaron los bombardeos de la OTAN contra Serbia. Esta fecha coincide un mes después con el 24 de abril del 99, cuando la Alianza Atlántica emite un documento muy importante titulado Nuevo Concepto Estratégico de la OTAN, por el que hay unos cambios decisivos, unos cambios que no se han visto nunca en la humanidad. Es decir, la OTAN se arroga a sí misma el derecho a intervenir en cualquier lugar del mundo con aprobación o no de la ONU, y donde entienda que son necesarios para satisfacer esos presuntos principios que dice defender, de democracia, de respeto a los derechos humanos, lucha contra el terrorismo internacional, lucha contra la opresión, con lo cual se cargan por completo el derecho internacional, el principio de no injerencia en los asuntos internos de los Estados. Efectivamente, así hicieron con el tema de Kosovo, impulsaron la creación de un Estado musulmán en pleno corazón de Europa contra el pueblo serbio, al que machacaron por bombardeos que desgraciadamente en los cuales participaron F-18 españoles, y a partir de ahí se acabó la soberanía nacional. A partir de aquí, crear un único Estado mundial, por así decirlo, y en el futuro lo que quieren es una Corte Internacional de Justicia, un Parlamento único, unos mandamases que tendrán sus representantes públicos conocidos, los que tengan el poder real nunca se conocerán del todo, y eso es lo que nos espera. Y con una población, querido Luis, absolutamente resuelta a creer a pie juntillas todo lo que esta gentuza pues nos propongan y demás. Si ahora mismo se introdujera el debate del incesto y se empezaran ya a aprobar los primeros proyectos de ley orientados a ese objetivo, pues estoy seguro que la mayoría de nuestros compatriotas terminarían aceptándolo y diciendo es que hay que estar con los nuevos tiempos, es que hay que estar con lo moderno, con la modernidad. Nunca se había visto un caso igual de lobotomización tan efectiva en un sector tan amplio de la sociedad española y por extensión de toda Europa. De ahí que sea inevitable que te plantee la siguiente pregunta, querido Luis. ¿Crees que terminará triunfando el nuevo orden mundial o por el contrario fracasará este siniestro plan de dominio mundial? Pues me encanta la pregunta, sobre todo por la introducción que has hecho sobre el tema de España, porque yo creo que el país que más ofensiva ha sufrido en este sentido, España, quizá del mundo, es España. No se puede reconocer la España, no digo ya del siglo XVI, sino el mismo siglo XX, principios del siglo XX, con esos políticos honestos, fueran de izquierda o de derecha, con la gente dispuesta a morir por sus ideas, que la España actual del aborregamiento, el sálvese quien pueda, el egoísmo, el cinismo, el todo vale, etcétera. Entonces, con España ha habido un plan especial porque a España le tenían estaba en los asuntos pendientes que querían resolver. No pudieron con nuestro espíritu con la invasión napoleónica, la primera gran invasión de las ideas masónicas, podríamos decir. Tampoco pudieron en el 36, entonces dicen, pues este país hay que poder con él, pues corrompiéndolo. Utilizar otra estrategia. Está claro que la ofensiva no nos ha servido de nada. Pues la táctica del pulpo en agua hirviendo, ¿lo conoces, Luis? Sí. Pones al pulpo en una olla, la vas cociendo gradualmente, y cuando el agua ya está hirviendo, el pulpo ya no tiene tiempo a reaccionar y demás. Pues claro, bueno, pues contestando a lo que me comentabas, más concretamente yo creo que, hace poco podía haberse desencadenado una tercera guerra mundial por esos fines de buscar el nuevo orden mundial que Obama es un mandado más, ¿no? Pero afortunadamente, gracias a Rusia, que evitó que se desencadenara la guerra, se ha pospuesto ese plan de ataque contra Siria, porque aunque esto no lo conoce la opinión pública internacional, Rusia interceptó unos misiles nuevos de Estados Unidos en el Mediterráneo y vieron que la respuesta de Rusia podría ser muy peligrosa para la OTAN. Claro. Desistieron. Yo creo que van a continuar profundizando en esa tendencia hacia el nuevo orden mundial y es una espiral muy peligrosa. Ellos mismos reconocen que sobran 2/3 partes de la humanidad, cada cual que saque sus conclusiones, claro. Pero pienso que después del caos vendrá el orden, es decir, aunque nos metieran en una guerra internacional terrible y aunque llegasen a controlar prácticamente el poder en todo el mundo, como es totalmente contrario a la naturaleza, el plan de dominio que buscan, y no hay más que ver las ideologías que han impulsado, que son totalmente opuestas a lo que es la persona humana y todos los valores,
no puede aguantar mucho tiempo esto la naturaleza, es decir, habría una situación de vuelta atrás y así como cayó la Unión Soviética, que fue superpoderosa en su día, ellos también caerán. Es decir, por ello yo creo que es muy importante la preparación espiritual, porque ellos saben, como dijo uno de sus principales voceros, que es Mario Vargas Llosa, que el enemigo más peligroso para ellos sería una persona joven, patriota, creyente, dispuesta a todo por su tradición espiritual, por su pueblo, y por eso tratan de crear pues pseudonacionalismos, pseudo-religiones, incluso una religión universal, que sea una mezcla de todo para que todo el mundo pierda su identidad. Es decir, buscan socavar las religiones tradicionales y crear una cosa nueva, que ha sido un poco el experimento de la New Age, ¿no? Sí, se lo dijo Henry Kissinger a Carrero Blanco un día antes de su asesinato. Dice, el pueblo español, un pueblo fuerte espiritualmente, como es el pueblo español actualmente, es un pueblo muy peligroso, muy peligroso. Sí, efectivamente, hace 40 años, mañana se cumple el 40º aniversario. El único medio que lo ha recogido es el nuestro y me parece una idea brillante. Y ese asesinato y todo, marca un antes y un después, querido Luis, ¿eh? Totalmente. El asesinato, ojo a esta fecha, la de que se conmemora mañana, asesinato de Carrero Blanco, marca un antes y un después casi más importante que el propio fallecimiento del anterior jefe del Estado, ¿eh? Sí, porque España habría sido completamente distinta. De entrada era una persona honesta que se resistía a que España fuese un convidado de piedra de las resoluciones en el ámbito internacional, una marioneta fácil en manos de la Unión Europea, de la OTAN. Es decir, él tenía un plan incluso de que España tuviese su propio armamento nuclear. Claro, eso horrorizó a estos grandes mandamases, empezando por Kissinger, y él se lo advirtió. España llevaba mal camino. También Kissinger advirtió a Aldo Moro que no le gustaba su política y fue asesinado al poco después. Y curiosamente el tal Kissinger ha participado en el Club Bilderberg como uno de los ponentes, ¿no? Promoviendo los hilos para lanzar la guerra del Golfo del año 91. Es decir, está claro que hubo intereses internacionales muy poderosos para el magnicidio, que además tuvo lugar casi 100 años después, en las mismas fechas que el asesinato de Prim, ¿no? Parece que la historia se repite con otros personajes, ¿no? Pues dan ustedes cuenta, amigos y amigas, a la luz del testimonio, uno de los más impactantes que se han escuchado en este programa, de Luis Zapater, como no eran tan descabelladas esas cosas que decían algunos representantes del antiguo régimen, cosas, frases, pronunciamientos que han sido sistemáticamente ridiculizados, minimizados a lo largo de estos 38 años de democracia. Fíjense qué importante era aquello que tanto se decía acerca de España, reserva espiritual de Occidente, reserva espiritual de Occidente. ¿Qué lejos estamos hoy, Luis, de ser esa reserva, eh? Pues sí, hoy somos la antítesis. Totalmente. Hoy seríamos la cloaca moral de Occidente. El mundo tiene sus ciclos y fíjate la ironía de la historia. Rusia, que fue la principal impulsora del comunismo, lo más anticristiano que puede haber, hoy es la reserva espiritual de Europa, y España, que fue la que derrotó al comunismo por vez primera, es la cloaca moral de Europa. Entonces es curioso, ¿no? El programa de Soluciona me encanta que diga que hay que intentar crear lazos especiales de colaboración con Rusia porque es la reserva espiritual de Occidente, porque realmente es el único país que se está oponiendo con fuerza a estos planes y pueden intentar colársela a Putin como quieran, pero él reacciona. Es decir, el único gobierno, por ejemplo, que ha parado a las Femen en su estrategia de ridiculizar y de burlarse de la religión y tal, ha sido Putin. Los demás no se han atrevido. Pues, querido Luis, un mensaje absolutamente, primero, didáctico, contundente, pero sobre todo el reflejo de una época absolutamente siniestra que estamos viviendo. Posiblemente una de las épocas más siniestras en la historia del hombre, porque nunca como hasta ahora el hombre había intentado imponer su propia hegemonía, aún en contra o contrapuntando las propias leyes de la naturaleza, querido Luis. Sí, así es. No está lejos el día en que estos locos, estos siniestros arquitectos del nuevo orden mundial, pues empiecen a experimentar. Te pongo un ejemplo, con úteros artificiales, por ejemplo, para ya reducir a la nada el papel del hombre, el papel de la paternidad dentro de la sociedad mundial, querido Luis. Sí, el campo quien tiene el dinero, tiene el poder, tiene la tecnología y pueden hacer lo que quieran prácticamente, claro. Pero como la naturaleza es sabia, esperemos que les pare los pies, lo ¿no? antes posible. Porque esto no se puede sostener tal como ellos lo plantean. Esto es, además de que es inhumano, es contrario a
al orden que lleva millones de años desarrollándose en la evolución. Pero debemos tener esperanza, querido Luis, te voy a decir, porque mira, si después de estos 38 años de siniestra ingeniería social que llevan aplicando, si después de todo el control que ejercen la población a través de sus poderosísimos medios informativos, de sus escuelas, de sus editoriales, de sus libros, de todo el ambiente social que ellos crean, si después de todo eso hay todavía personas como tú, y personas como, estoy seguro, la práctica generalidad de los lectores de Alerta Digital, que se sienten inquietos y preocupados ante estas cuestiones, es que, afortunadamente, querido Luis, no todo está perdido, ¿eh? Efectivamente, y es muy de agradecer este tipo de personas inquietas porque brillan más que en otra época, ¿no? Habrá que hacer caso a los chinos cuando dicen que los tiempos de bonanza son para hacer negocios y los tiempos de catástrofe, de dificultades, de necesidad son para hacer imperios, ¿no? Son para que la gente sacrifique, aporte cada cual lo que pueda hacer, es lo mejor de sí mismo y hacer, porque realmente quien mueve el mundo son las minorías y una minoría decidida en una dirección determinada es muy difícil de erradicar. Les plantea un reto muy importante, porque una conclusión interesante es que ellos probaron ya el sistema soviético con su opresión, con sus campos de concentración, con la destrucción de millones de personas provocando el hambre, y eso fracasó. Probaron encadenar a la gente con la policía, el KGB, el comisariado político y fracasaron. Luego las ataduras que promueven hoy, dejando al margen sus episodios de pequeña represión con sus lacayos y gallardones, son ante todo mentales o espirituales, ¿no? Entonces el conocimiento de la verdad es lo que debe hacer libre a la persona. Está claro. Por eso es tan importante medios como este que tienen un objetivo, querido Luis, concienciar a la población, aunque eso evidentemente no nos reporte beneficios, ni prestigio social, ni todas estas cosas que hoy desgraciadamente buscan la mayoría de las empresas periodísticas. Pues querido Luis, un placer de verdad haberte tenido esta noche, especialmente esta noche aquí en directo, para hablar, insisto, para mí el tema más interesante de los que hemos planteado contigo en estas ediciones de La Ratonera. Interesante porque desgraciadamente en ello nos va nuestro propio futuro, querido Luis. Pues muchísimas gracias, un fuerte abrazo y... Oye, te emplazo para después de Reyes que vengas aquí a un nuevo programa en directo. Quiero que coincidas además aquí con Enrique Diego, puede ser un auténtico espectáculo tenerte aquí a Enrique de Diego en directo. Pues quiero que sea inmediatamente después de Reyes. Querido Luis, un abrazo muy fuerte, hablaremos por supuesto estos días. Un beso a María José, a Claudia, a todos los tuyos. Un abrazo y hasta siempre, querido. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Buenas noches. Luis Zapater Espí, portavoz de Soluciona, doctor en Derecho Constitucional, nos ha traído un tema absolutamente siniestro. Pues fíjense ustedes lo que se está dilucidando en el mundo a espaldas de lo que la telebasura nos cuenta a diario. La telebasura que cumple un objetivo, el objetivo de aborregar, lobotomizar, que esas telarañas mentales que tienen los españoles, pues no se vayan, no se disipen, que sigan ahí. Nunca como hasta ahora las telarañas mentales en los españoles habían sido tantas. Ni siquiera en las peores épocas de la historia de nuestro país siempre había existido un sector disidente, sector contestatario en contra del poder establecido. Hoy, salvo nosotros, ¿quién se enfrenta al poder establecido? Pero es que ni siquiera tienen conciencia de cuál es el problema, de que han sido reducidos prácticamente a escoria humana. Es que el que tenía una empresa hace unos años y ahora recibe una ayudita de 300 euros, ni siquiera es consciente de su trágica situación. Ha sido tan lobotomizado e inducido a aceptar su miserable destino que hasta está agradecido al sistema porque pone en sus manos los medios económicos necesarios para que no se muera de hambre. Hasta tal punto ha sido arrastrada esta población española a las actuales cotas de ignominia sin precedentes en ningún otro momento de la historia de nuestro país. Y amigos, esto que ha desgranado ejemplarmente y magistralmente Luis Zapater es el resultado de una sociedad descristianizada, de una sociedad sin objetivos trascendentales. Estar a expensas y a merced de estos poderes mundialistas y supranacionales que van a establecer sus reglas a partir de un objetivo meramente utilitarista. Y si ese objetivo utilitarista les dicta que hay que eliminar a 3/4 partes de la población, pues pondrán los medios para al menos intentarlo. Me comentaba una lectora, es demasiado siniestro para darle, pero bueno,
decía que trabajaba en un asilo en nuestro país y me escribió un correo que espero que podamos investigar este asunto. El asilo perfectamente identificado, una provincia del interior de España. Y decían que los empleados del asilo habían recibido órdenes de abrir las ventanas en época especialmente o en días especialmente de frío para ver si el frío, las bajas temperaturas lograban liquidar a algunos ancianos. Y me lo decía con todo lujo de detalles esta amable lectora de Alerta Digital en un correo absolutamente estremecedor. Si esto se confirma, pues no es sino el reflejo, el resultado de esta visión utilitarista del ser humano que se empieza a tener en nuestras sociedades. ¿Cuál era el muro de contención, el freno contra eso? Pues el fortalecimiento espiritual, los objetivos trascendentes. Si desaparecen esos objetivos trascendentes, ¿qué le queda a la Navidad? Pues los anuncios del Corte Inglés y poco más, amigos y amigas. Les ruego a mis compañeros que establezcamos comunicación con Pío Moa, escritor, y reitero otra vez que tenemos un problema en el sistema de publicación de los